Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho. Lázaro Cárdenas del Río nació en Jiquilpan, Michoacán, en 1895, hijo de Damaso Cárdenas y de Felicitas del Río Amezcua, una familia indígena muy modesta, por la cual Cárdenas recibió apenas una educación elemental. En 1914 se unió a la Revolución Mexicana, que había estallado 4 años antes, dando comienzo a una carrera militar en la que ascendería con rapidez. 10 años más tarde era ya general de brigada. Durante la misma defendió la causa constitucionalista de Venustiano Carranza, fue designado jefe de operaciones en Veracruz y Michoacán y resultó herido en la batalla de Huejotitlan en 1923. Lázaro Cárdenas saltó a la política bajo la protección de otro militar revolucionario, el presidente Plutarco Elías Calles, y en 1928 fue elegido gobernador de Michoacán, cargo que aprovechó para realizar una importante labor reformadora que acreditó su valía política en todo el país. Creó numerosas escuelas, impulsó el reparto de tierras y promovió las asociaciones sindicales y la democratización de la universidad. Posteriormente fue ministro del Interior del 1930 al 1932 con Pascual Ortiz Rubio y después fue ministro de la Guerra del 1932 al 1934. En 1934 ganó las elecciones presidenciales, siempre bajo la protección de Calles, que seguía ejerciendo gran influencia en la vida política mexicana. Pero, una vez en el poder, Lázaro Cárdenas se emancipó de su tutela y adoptó una línea política propia, más inclinada hacia la izquierda. Llegó incluso a expulsar del país a su antiguo protector, que hubo de exiliarse en Estados Unidos en 1936. Creó el Partido Revolucionario Mexicano, antecedente del posterior PRI, en el cual se integraron un amplio espectro de reformistas y progresistas, comunistas y socialistas, liberales radicales, la Confederación de Trabajadores Mexicanos y la Confederación Nacional de Campesinos. La presidencia de Cárdenas. Bajo el lema México para los mexicanos, Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones, especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. Ello le enfrentó con Estados Unidos y le obligó a buscar compradores en Alemania. También se ocupó de proteger a la población indígena, impulsó la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria. En definitiva, todo un giro socializante del México posrevolucionario, que hay que situar en el contexto de la depresión económica mundial de los años 30. De estas realizaciones debe destacarse su ambicioso programa de reforma agraria. El gobierno de Cárdenas organizó el reparto de más de 18 millones de hectáreas entre los desposeídos mexicanos, casi el doble de lo que todos los gobiernos de sus predecesores juntos habían llegado a distribuir. Pero la distribución de tierras sin proporcionar los servicios de infraestructura necesarios conduce a una agricultura de subsistencia en la que el campesino es capaz de alimentar a su familia, pero no de producir excedente para el mercado. Para evitar los problemas del abastecimiento de las ciudades y del mercado de exportación, Cárdenas recurrió a un sistema comunal genuinamente mexicano, el ejido. Los ejidos incluían a ciertos de familias a las cuales el Banco de Créditos Ejidal proporcionaba financiación, escuelas y hospitales. De fundamental importancia fue asimismo la cuestión del petróleo, en la que Cárdenas mostró su valentía y supo mantenerse firme frente a Estados Unidos, cuando en 1938 creó un monopolio estatal, Petróleos Mexicanos Pemex, verdadero buque insignia de la nacionalización de los recursos, y logró, no sin ciertas dificultades iniciales, sortear el boicot internacional al petróleo azteca. Más polémica fue la implantación de una educación socialista, término que quedó envuelto en la indefinición. Pero aparte del problema ideológico, la educación se extendió por el país y llegó a sectores y a amplias áreas rurales que nunca había alcanzado. En 6 años se duplicó el número de escuelas en la lucha contra los fascismos, cuyo auge llevaría a la Segunda Guerra Mundial. Fue significativa la acogida que Cárdenas dispensó a los refugiados españoles que,
Perdida la guerra civil en 1939, huían del régimen de Franco. El sexenio de Cárdenas, en resumen, fue un periodo de estabilidad política que llevó a la posteridad avances significativos en materia de economía, educación y obras públicas. Cárdenas dejó la presidencia en 1940, pero no la valía política, en la que siguió ejerciendo considerable influencia. Promovió la candidatura de Manuel Ávila Camacho, que le sucedió en el periodo de 1940 a 1946, y él mismo aceptó el cargo de ministro de la Guerra entre 1942 y 1945. También colaboró con el presidente Adolfo López Mateos de 1958 a 1954. Arquitectura de la Revolución. Se involucra en el proceso de simbolización del proyecto cultural y urbano de los regímenes derivados del triunfo de la lucha armada. Igual que la arquitectura no involucrada en tales procesos, son edificaciones que responden a necesidades sociales, pero en estas prevalece la función simbólica. La arquitectura de la Revolución responde a su tiempo a través de la creación de los signos identificados con la historia real. El imaginario de época de guerra y las reivindicaciones sociales reconstruye el pasado reciente, no escapa del pasado remoto y promete el futuro luminoso. Se constituyen símbolos y porta emblemas dentro del afán de crear recintos culturales ligados entre sí para configurar determinadas formas en el espacio urbano. La riqueza académica del exilio español en México. En junio de 1939, hace 18 décadas, arribó el puerto de Veracruz, procedente de Francia, el Sinaya, el primero de varios buques que trasladaron a México a casi 25,000 refugiados españoles que huían de la Guerra Civil Española en busca de un futuro mejor, beneficiados por la política de asilo del presidente Lázaro Cárdenas. La llegada aquí de un gran número de científicos españoles fue una inyección de personajes instruidos, que de inmediato potenciaron disciplinas en ciernes y respaldaron la formación de nuevas generaciones de investigadores y académicos de la Universidad Nacional y de otras instituciones educativas del país. De esa manera, docentes, artistas, literarios, filósofos, economistas, juristas, científicos, arquitectos, ingenieros, médicos y químicos, por mencionar algunos, se establecieron en suelo mexicano. Entre ellos se recordaría figuras como Luis Buñuel, Enrique Díez-Canedo, Ramón Xirau, Félix Candela, Pedro Bosch Impera, José Giral, José Punche, Juan Comas, Ignacio y Cándido Bolívar, entre muchos más, quienes aportaron a México conocimiento y experiencia. Además rememoró la antropología universitaria. Los intelectuales del exilio republicano contribuyeron al avance de las ciencias en todas sus ramas y en instituciones de educación superior, no solo de la UNAM, sino también del Instituto Politécnico Nacional y de la Casa España, hoy el Colegio de México. Instituto Politécnico Nacional. Se fundó en 1936 durante la gestión del presidente Lázaro Cárdenas. Fue creado con el objetivo de consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso nacional de la nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su principal antecedente fue el proyecto de Narciso Basol, quien pensaba en estructurar un sistema de enseñanza técnica. Sin embargo, fue con el senador Juan de Dios Batiz que el proyecto se consolidó con la venida del presidente Lázaro Cárdenas. Otros importantes personajes en la fundación del IPN fueron los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. La institución se formó como consecuencia de la revolución, por lo cual busca dar alternativas a los sectores menos desfavorecidos. Por otra parte, el Politécnico fue visionado para contribuir a la industrialización y progreso de México. El 1 de enero de 1936, los periódicos nacionales dieron a conocer la creación del IPN. Durante los primeros días del año se hizo una gran invitación a la población a matricularse en la nueva institución. Para el 16 de enero de 1936, las escuelas del IPN iniciaron bajo la coordinación académica de Juan de Dios Batiz. Sin embargo, no fue hasta sino el 20 de febrero de 1937
que se inauguraron clases de forma oficial en el Palacio de Bellas Artes. Actualmente el IPN tiene 82 unidades académicas, 293 programas educativos y una matrícula de 188,000 estudiantes. Además, cuenta con un centro de investigación y de estudios avanzados, una estación de radio y un canal público. Obras durante el periodo de Cárdenas. Como primera está el Hotel Reforma. El Hotel Reforma inicia su trayectoria en el año de 1936, acogiendo a muchas personas en sus elegantes habitaciones. Fue proyectado por el arquitecto Mario Pani, quien invitó a Diego Rivera para pintar uno de sus murales. El funcionalismo comenzó a discutirse como un acercamiento estético, más que como una cuestión de integridad de diseño. La idea del funcionalismo se combinó con la carencia de ornamentación, lo cual es la negación de que la estética fuera la finalidad de una obra, ya que la simplicidad y la funcionalidad eran su principal enfoque, así como cubrir las necesidades sociales más que las individuales. Entre sus distintivos se encuentra la marquesina estilo Art Deco, que en algún momento fue desmontada y descendida. Esto no formaba parte del funcionalismo como tal, pero después de que un marco de granito negro fue añadido y quitada la escalinata que se llevaba, se fue simplificando el edificio cada vez más. Algunos elementos que continúan intactos son el tesontle en laja que reviste parte de la fachada, lo cual es una aportación de Mario Pani, junto con las dos ventanas que coronan el paramento. Formó parte del desarrollo de programas de obra pública, que correspondió a la traza modernista de la metrópoli en la década de los años de 1930, que se continuó con la arquitectura hospitalitaria y escolar desarrollada en esos años. Otra obra construida durante el periodo de Lázaro Cárdenas fue el edificio La Nacional. La Nacional encuentra su inspiración en los grandes rascacielos de las importantes ciudades norteamericanas. Durante el siglo XX, después de la Revolución, empieza a surgir en México la inquietud por reinterpretar las grandes ideas y tecnologías que llegaban de influencias modernistas de otras ciudades del mundo. Esta interpretación de modernidad de las ciudades se empieza a ver traducida en sus construcciones verticales con edificios de grandes alturas, que comienzan a levantarse en los centros de las ciudades como símbolo de crecimiento y alta tecnología en una nueva era. Inspirado en los grandes rascacielos de las ciudades estadounidenses, el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio realiza en la Ciudad de México de 1929 a 1932 el edificio para las oficinas de la compañía de seguros La Nacional. La idea era realizar el primer rascacielos mexicano, un edificio que rebasaría los 50 metros de altura, que además mantiene un estilo Art Deco. El reto principal del proyecto fue la cimentación sobre el suelo lacustre y de alto riesgo sísmico de la zona centro de la ciudad. La solución fue utilizar alrededor de 100 pilotes de concreto para llegar lo más profundo posible, donde hubiera suelo más estable, convirtiéndolo en el primer edificio en México en utilizar estructuras de acero con colados en concreto, y por lo tanto una de las primeras manifestaciones de arquitectura funcionalista en el país en donde la forma se adhiere a la solución estructural. Además de los materiales de construcción como parte de la influencia modernista, se pueden apreciar en el proyecto algunos detalles de Art Deco como la forma simétrica escalonada, las tonalidades en negro y colores neutros y elementos compositivos como la tipografía utilizada en la fachada. Edificio de la Suprema Corte de Justicia para el Poder Judicial. El proyecto del arquitecto Antonio Muñoz García comenzó en 1936 y fue inaugurado el 2 de junio de 1941. Es el resultado de las gestiones del presidente de la Suprema Corte, ministro Daniel Quinto Valencia. Del 23 de febrero de 1936, el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, colocó la primera piedra del edificio, que actualmente ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el siguiente sexenio, el 2 de junio de 1941, el recinto fue solamente inaugurado por el presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho. El austero edificio se construyó en terrenos de la antigua Plaza del Volador. En su construcción predominaron las formas geométricas. Su estructura es de acero y de concreto armado.
Los recubrimientos del recinto principalmente son de cantera. El acceso principal cuenta con una enorme puerta de bronce pulido. La planta del edificio tiene forma rectangular con una superficie de 7.828 metros cuadrados. La obra fue sometida a concurso, el cual ganó el arquitecto Antonio Muñoz Garcés y tuvo un costo de 5.500.000 pesos. Edificio Ermita. El edificio Ermita está ubicado en el cruce de las avenidas Jalisco Revolución en Tacubaya, Ciudad de México. Es una de las obras más influyentes de la arquitectura mexicana de la primera mitad del siglo XX, debido a que desde el punto de vista urbanístico es el primer desarrollo de vivienda vertical, lo que abrió las puertas al desarrollo de esta tipología en la Ciudad de México. Varios detalles del edificio Ermita, como la vidriería del techo, fueron diseñados por el muralista y pintor mexicano Diego Rivera. Diseñado y construido por el arquitecto Juan Segura Gutiérrez, donde unió y modificó radicalmente diversos conceptos urbanísticos bajo el estilo Art Deco, forma parte del patrimonio arquitectónico de México y tiene un valor simbólico dentro de los lugares de la memoria del exilio español en México. Este edificio se convirtió en un referente del exilio republicano español en México, puesto que fue vivienda de gran número de familias exiliadas y se eligió como uno de los puntos de encuentro y reunión más destacados. Esto fue así debido a que eran pequeños departamentos amueblados que cumplían con los requisitos de vivienda transitoria o temporal, pues las familias de exilio consideraban y esperaban regresar a sus lugares de origen en España. Centro Escolar Revolucionario. El Centro Escolar Revolucionario es un conjunto de edificios de la Ciudad de México, ubicada en las avenidas Arcos de Belén y Niños Héroes, y las calles Doctor Río de la Loza y General Gabriel Hernández, al sur del centro histórico. Es una obra arquitectónica del arquitecto Antonio Muñoz García y fue construida en el año de 1934 como parte de una tendencia en el país de construcción de obras públicas luego de la Revolución Mexicana, de renovación arquitectónica e integración plástica, por lo que cuenta con murales, algunos inspirados en el socialismo. Una de las obras públicas más importantes para la Ciudad de México es el Monumento a la Revolución. La estructura metálica del fallido Palacio Legislativo Porfiriano fue abandonada durante años. Al comenzar a derribarse, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia propuso al gobierno convertir la enorme cúpula del llamado Salón de los Pasos Perdidos en un monumento a la gestión revolucionaria. Los trabajos se realizaron entre 1933 y 1938. Curiosamente, este notable monumento no tuvo ceremonia oficial de inauguración. Fue el presidente Cárdenas quien sugirió la idea de emplear este monolito como mausoleo, y en 1942 ingresó su primer ocupante, don Venustiano Carranza. Más tarde reposarían en él los restos del general Lázaro Cárdenas del Río a partir del 19 de octubre de 1970. Manuel Ávila Camacho nació el 24 de abril de 1897 en Ticiutlán, Puebla. Sus padres fueron Eufrosina Camacho Velo y Manuel Ávila Castillo. Ávila Camacho estudió contaduría en el liceo de su ciudad y se dedicó al comercio hasta 1911. Posteriormente, durante el estallido de la Revolución Mexicana, Camacho tomó las armas para apoyar la causa, apoyando también el gobierno de Francisco I. Madero. Asimismo, después de la escena trágica y del golpe de Estado que puso a Victoriano Huerta en el poder, Ávila Camacho nuevamente se levantó en armas hasta que el usurpador fue derrotado. Años después, en 1920, se convirtió en coronel durante el movimiento de pacificación del Yaqui. Con el paso de los años, Ávila Camacho continuó ocupando puestos importantes en el gobierno de México. De hecho, durante el mandato de Lázaro Cárdenas, en 1933, ocupó el cargo de subsecretario y después de secretario de Guerra y Marina. Cabe mencionar que durante la famosa Guerra Cristera, Camacho participó en el combate contra los rebeldes, principalmente en los estados de Jalisco y Colima. No obstante, contrario a otros militares, Camacho evitaba fusilar o colgar a los prisioneros. De hecho, se sabe que procuraba dar amnistía y así evitar más muertes. Gracias a este tipo de actos humanitarios, Camacho se ganó la fama de poseer un carácter afable y sereno, que le valió gran popularidad entre los mexicanos. Por ello, después de asumir el poder ejecutivo, la gente comenzó a llamarlo el presidente caballero. En 1940, el PNR, conocido como Partido Nacional Revolucionario,
postuló a Camacho para la presidencia. El máximo rival del candidato era Juan Andreu Almazán, quien perdió las elecciones. Así, el 1 de diciembre de 1940, Manuel Ávila Camacho asumió el máximo cargo del país, el cual concluyó durante el 30 de noviembre de 1946. El gobierno de Ávila Camacho se caracterizó principalmente por ser de carácter moderado, es decir, no recurrió a las reformas radicales que caracterizaron el mandato de Lázaro Cárdenas, ni se inclinó para tomar decisiones comunes para la ultraderecha. Como presidente, hubo de afrontar serios problemas provocados a nivel interno por las rivalidades políticas manifestadas durante la campaña electoral y en el exterior por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en la que México estaba forzada a comprometerse. Frente a las radicales reformas de su predecesor, el izquierdista Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho siguió una política más moderada y centrista en lo económico, frenó el ritmo de la reforma agraria y dio prioridad al desarrollo industrial del país, al que logró dar un importante impulso. En cuanto a política exterior, colaboró con Estados Unidos y los aliados en contra del Eje. Esto a raíz del hundimiento de 2 barcos petroleros por buques alemanes en aguas del Golfo de México. En 1942 declaró el estado de guerra contra las naciones del Eje. Ávila firmó un acuerdo ratificado por el Congreso de la Unión que permitía a los ciudadanos de México y Estados Unidos formar parte de las Fuerzas Armadas de uno u otro país. Durante su mandato se celebró en México la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la guerra y la paz. Ávila Camacho aprovechó este acercamiento con el país vecino para resolver algunos asuntos pendientes. Por una parte, se logró solucionar el problema de las indemnizaciones a las compañías petroleras, y por otra, se llegó a un acuerdo favorable en lo referente a la deuda externa del país. A la vez, se firmaron acuerdos económicos para la producción de bienes y materias primas estratégicas. En 1944, firmó la Carta de las Naciones Unidas. Finalizado el sexenio presidencial, le sucedieron al cargo Miguel Alemán Valdés, vencedor en los comicios de 1946. Ávila Camacho se retiró a su rancho en Veracruz, donde se dedicó a la cría de ganado y a los labores del campo. Durante el sexenio de Ávila Camacho, sus aportaciones principales fueron las siguientes. Durante su mandato, la Secretaría de Guerra y Marina cambió su nombre a Secretaría de la Defensa Nacional. Otra es que se estableció el servicio militar obligatorio. También mejoró el armamento y las condiciones de los miembros del ejército. Otra gran aportación de Ávila Camacho es que fundó el Instituto del Seguro Social. Luego, logró concretar diversos acuerdos con Estados Unidos para que aquel permitiera el desarrollo de la economía mexicana. Dicho pacto recibió el nombre del Convenio del Buen Vecino. Por último, Camacho aprobó la participación de Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial. Obras construidas durante el periodo de Ávila Camacho. Durante el sexenio de Ávila Camacho se aceleraron las obras infraestructurales necesarias para la industrialización del país, y entre las obras públicas más destacadas se encuentran 11.000 kilómetros de carretera entre México y Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Guadalajara con México, entre otras. Se incrementó la capacidad instalada de la industria eléctrica un 65%, además de la construcción de hospitales, unidades rurales y escuelas y aulas para la educación pública. En el año de 1941 se integró el Plan Maestro del Centro Médico Nacional, obra de José Villagrán García y Mario Pani. Este último también fue participante del Plan de Construcción de Hospitales para la República Mexicana en el año de 1945. Edificio Basurto. El edificio Basurto está ubicado en Avenida México número 187, en un punto privilegiado entre el Parque México y la Plaza Popocatépetl. Forma parte del Hipódromo de la Condesa, que junto a la colonia de Polanco es donde la obra arquitectónica Francisco Serrano está presente en los recorridos diarios de quienes frecuentan estas zonas. El edificio Basurto es una edificación de 14 niveles emplazada en lo que alguna vez fue el jardín de la casa del señor Basurto. Un periodo de dimensiones irregulares con un frente más estrecho que el otro. En respuesta a la solicitud del propietario, el arquitecto Serrano, coherente con su preocupación con las relaciones al exterior, propuso una planta en forma de cruz derivada del análisis de orientación del edificio, con la posibilidad de abrirse a orientaciones múltiples gracias a su geometría. En los 40, un edificio de 14 niveles no era habitual, entonces la construcción de concreto armado tuvo que someterse a pruebas sísmicas con parámetros parecidos a los que tomaban para las pruebas en Japón.
La fachada principal del edificio, hoy enmarcada por árboles que sirve como introducción al Parque México, es evidencia de las tendencias arquitectónicas de Francisco Serrano, la combinación entre curvas y rectas en función de la utilidad del edificio. Edificio El Moro. El edificio El Moro es una construcción que se encuentra en la avenida Paseo de la Reforma número 1, en la colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Se considera como uno de los primeros rascacielos de la capital mexicana y se inauguró el 28 de noviembre de 1946, antes que la Torre Latinoamericana. Se le conoce también como la Lotería porque alberga las oficinas de la Lotería Nacional. Fue el edificio más alto de la Ciudad de México por un breve periodo. El edificio de la Lotería Nacional es la obra más reconocida del ingeniero José Antonio Cuevas. Es el primer edificio con cimentación flotante en donde el peso de la estructura compensa el del material excavado, y que en su momento fue el edificio de concreto más alto del país y el primero con cimentación de flotación elástica. El Hospital Central Militar, la construcción de la dirigió el arquitecto Luis MacGregor y otros asesores, destacando la asesoría médica estadounidense y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La construcción de la unidad médica empezó el 25 de marzo de 1942 y concluyó el 1 de diciembre de 1945, cuando el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, acompañado por el director de salud militar, inauguró el edificio de salud para la Escuela Médico-Militar Mexicana. Fue en el sexenio de Manuel Ávila Camacho que se empezó a gestionar la construcción de Ciudad Universitaria. En 1943, siendo el rector Rodolfo Brito Foucher, fue seleccionado el sitio para la construcción de Ciudad Universitaria, el Pedregal de San Ángel. Posteriormente, la universidad presentó al gobierno federal una propuesta para la ley sobre fundación y constitución de la Ciudad Universitaria, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión el 31 de diciembre de 1945. Al año siguiente, el rector Salvador Subirán gestionó la adquisición de los terrenos requeridos, cuya extensión alcanzaban 733 hectáreas. Por su parte, el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, expidió el decreto de expropiación correspondiente el 11 de septiembre de 1946. De acuerdo con lo establecido en la mencionada ley, el rector conformó la comisión de la Ciudad Universitaria. Plaza de Toros, México. Se encuentra ubicada en la colonia Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, junto al Estadio Azul. Cuenta con una capacidad para más de 50,000 personas. Su estructura está diseñada con un ruedo de 43 metros de diámetro y un callejón de 2, siendo la plaza de toros más grande del mundo y la cuarta más importante a nivel internacional. La Plaza de Toros México fue construida en 1944 por la iniciativa del empresario yucateco de origen libanés Neguib Simon Gilaf, mientras su construcción fue dirigida por el ingeniero mexicano Modesto Roland y sus fachadas por las estructuras del maestro valenciano Alfred Jost. Durante los siglos XV al XVII, se levantaron plazas de toros con carácter provisional en distintos lugares de la Ciudad de México. Fueron de madera y por ello desmontables al concluir los festejos. La primera fija que se construye, llamada Real Plaza de Toros de San Pablo, se levanta el año de 1788 y se inaugura el 24 de noviembre de 1788. En 1821 un incendio la destruye y en su lugar se erige otra plaza, cuya obra comenzó el 18 de enero de 1851 y se inauguró el 23 de noviembre de este mismo año con el nombre de Plaza de Toros del Paseo Nuevo. En virtud de la ley promulgada el 28 de noviembre de 1867, se destruye. Esa ley prohibía las corridas de toros. Abolida la prohibición en 1887, inmediatamente se construyó la de San Rafael, inaugurada el 20 de febrero de este año y demolida en 1889, la cual era de madera. Otra de las obras construidas durante el periodo de Ávila Camacho fue el edificio Guardiola. El edificio Guardiola, construido en el año de 1941, época en la que el movimiento moderno tenía casi 2 décadas de haber surgido, de manera muy radical y única. Surge como un claro ejemplo de estos tímidos proyectos de transición. Localizado en el centro de la ciudad y con un antecedente que le influye completamente en su diseño, tras la inauguración del edificio del Banco de México en 1927 y su rápido crecimiento obligaron a proyectar un nuevo volumen que albergará los valores que el actual edificio del Banco de México no era capaz de albergar. Otra de sus características modernistas, la cual marca una gran diferencia, es su manera de enmarcar los accesos peatonales. El elemento que ocupa para lograr es el recinto,
el cual se extiende desde la planta baja hasta el nivel de mezanine. Esta característica indica este acercamiento al nuevo movimiento, aunque tímidamente. En sus vanos ocupa el vidrio pero con una cancelería mucho menos pesada, en comparación con su vecino, dándole más fluidez al espacio interno y mejorando la transición desde el contexto y el usuario del edificio. El detalle del acceso peatonal fue decisión del arquitecto Carlos Obregón y denota su sometimiento aún al movimiento clásico. En su estructura incorpora el uso del acero, la cual consta de una forma completamente reticular, que varía únicamente en las esquinas por la forma del edificio. La falta de soltura para aprovechar el nuevo material tan maleable de la época vuelve a reflejar esta atadura hacia estilos clásicos. Los clavos que se utilizan para sostener el edificio son muy cortos, lo cual responde a este medio del cálculo estructural reducido de esos momentos.